Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinema. Hoy vamos a estar analizando el quinto capítulo con spoilers de Falcon y el Soldado de Invierno. Penúltimo episodio de esta serie marveliana. Estamos llegando ya al fin y todo se va encaminando a un cierre realmente fantástico. Este quinto episodio lo que nos ha mostrado es un poco el preludio de lo que vamos a ver al final. Ha sido el típico capítulo de transición, pero no como ustedes creen, ¿eh? A ver, no es un capítulo donde no ha pasado nada. Creo que ha sido muy rico en un montón de otras cosas que ya hemos comentado en videos anteriores y que no está relacionado directamente con la acción, sino que nos han presentado algunos personajes que probablemente tengan en el futuro de Marvel. Ya ni siquiera hablamos del futuro de Falcon y el Soldado de Invierno, porque ya estamos a la vuelta de la esquina del final y sabemos que en principio va a ser solamente esta temporada, sino que nos van preparando el terreno para lo que va a venir en el futuro, ya sea a nivel cinematográfico y a nivel series, de lo que vamos a estar viendo. El episodio anterior había terminado con John Walker totalmente desatado, ¿no? Vengando la muerte de su compañero Lamar y exponiéndose ante el mundo entero después de asesinar en una plaza pública a quien él creía había sido el que había matado a Battlestar, ¿no? A su compañero. No fue él, pero sí la organización a la que él representa. Estamos hablando de los Black Myers, ¿no? Que están cada vez más radicalizados. Vemos una versión mucho más definida de Carly, ¿no? Ya rozando lo criminalístico, es decir, ya no son esos Robin Hood que ayudan a unos para perjudicar a los otros, sino que ya se están directamente codeando con criminales, hechos y derechos. Por eso digo que este episodio me parece que ya ha sembrado todo para ir cerrando las distintas tramas en el último episodio. Pero vamos por partes. Comencemos con lo que había sido el brutal final del episodio pasado, con ese escudo del Capitán América ensangrentado, con un John Walker totalmente desatado, vengando la muerte, como les dije recién, de su compañero, a los ojos del mundo, filmado desde los teléfonos celulares por todas las personas que estaban en esa plaza, y obviamente esa reacción y ese hecho iba a traer consecuencias para con él. En primer lugar, en forma directa, con Sam y con Bucky, un enfrentamiento, ¿no? Mano a mano, ¿no? Entre ellos, reclamando un poco el escudo, ¿no? Definitivamente tanto Sam como Bucky tenían que anular a este Capitán América, y ese enfrentamiento me parece que sentó las bases también para el futuro Capitán América, ¿no? Para que Sam definitivamente decida ponerse el traje y utilizar el escudo. Me parece que este episodio nos muestra a las claras esto, porque Sam pierde sus alas en ese combate con John Walker, ¿no? Se le rompen sus alas, y entre Sam y entre Bucky logran reducirlo, ¿no? Y dejarlo para que el gobierno de los Estados Unidos decida qué hacer con él. Hay en esa escena final del combate, que vemos al principio del episodio, casi como un reproche de Bucky, ¿no? Tirándole el escudo a Sam y diciéndole, ¿ves? Si vos hubieses aceptado la responsabilidad que te dio Steve, esto no hubiese pasado, porque vos serías el Capitán América. Algo que permanentemente Bucky cuestiona. ¿Por qué Sam no decidió aceptar el puesto, ¿no? Y en definitiva, Bucky, al menos al principio del episodio, sigue sin entender. Por otro lado tenemos qué hace el gobierno de los Estados Unidos con este muchacho, qué hace con Walker. Walker es un personaje que te termina dando lástima al final, ¿no? Porque en definitiva sabemos que no tiene los valores del Capitán América, por lo menos a la hora de tomar las decisiones más drásticas. El Cap sabía dónde frenar, él, a ver, pese a que, y aunque esté invadido por muchísimo odio y por muchísima bronca, también el Capitán América ha perdido compañeros a lo largo de los años, pero nunca terminó actuando como Walker, por venganza, ¿no? Siempre había una línea que él no cruzaba, y me parece que es la gran diferencia entre estos dos Capitanes Américas que hemos visto en el MCU, en el universo cinematográfico de Marvel, y en esta serie. El gobierno de los Estados Unidos decide degradarlo, ¿no? A John Walker. Acá es donde este episodio, creo yo, es muy rico en cuanto a los diálogos, ¿no? En cuanto al contenido, que me parece ilustra un poco
algo que la serie ha mostrado a lo largo de todos estos episodios, y es esta gran crítica a los gobiernos, y fundamentalmente al gobierno de los Estados Unidos, más allá del contexto, después del Blitz, del primero y del segundo, y de cómo ha quedado la estructura geopolítica, económica y militar de la mayoría de las potencias. Lo que vemos en este, no juicio político porque no lo es, pero sí en este acto de degradación para con Walker, donde el Senado de los Estados Unidos, o un grupo de senadores, deciden justamente la baja deshonrosa, sin ningún tipo de beneficio. Podemos ver a su pareja, está en esta especie de juzgado, y acá es donde yo digo que Walker termina siendo también una víctima, ¿no? Una víctima del sistema, una víctima de lo que es la estructura de los Estados Unidos cuando forma a sus soldados, porque él le dice, ustedes me hicieron, yo simplemente hice lo que ustedes me enseñaron, ¿no? Y es una gran crítica al gobierno de los Estados Unidos en general, sobre muchísimas de sus decisiones militares que ha tenido a lo largo de toda su historia. Obviamente que es cuestionable lo que Walker ha hecho, pero hizo lo que el gobierno de los Estados Unidos le enseñó, destruir al enemigo, ni más ni menos, sin ningún tapujo, ¿no? Y hay un ida y vuelta entre estos senadores, uno en particular, y Walker, que es realmente muy interesante. Obviamente esto no justifica las formas que tiene Walker para llevar adelante su traje de Capitán América, pero la realidad es que el gobierno decide dejarlo a un lado y sacarle también el título de Capitán América. Entre paréntesis, también le reclaman, tenés que devolvernos el escudo, ¿no? Cuando sea posible o a la brevedad, escudo que él ya no tiene, porque recordemos que Sam y Bucky, cuando lo derrotaron, se quedaron con el escudo del Capitán América. En la secuencia siguiente, en los pasillos del Senado, vemos la introducción de un nuevo personaje. No nuevo en el universo de Marvel, pero sí nuevo en el MCU. Y tenemos a la gran Julia Louis-Dreyfus, que finalmente ha desembarcado en el universo marveliano. E interpreta a Valentin Allegra de la Fontaine, este personaje que, para los que no están muy metidos en el mundo comiquero, es algo así como una Nick Fury femenina, ¿no? Bastante más oscura, ¿no? Nick Fury lo es también, pero volvemos otra vez, como ocurre con los distintos Capitán América. Hay una línea que algunos están dispuestos a cruzar y otros no. Este personaje se presenta ante Walker y prácticamente que le brinda su ayuda para lo que él necesite. Me parece que nos están preparando el terreno para lo que va a venir, que es Secret Invasion, ¿no? Este nuevo producto de Marvel que está preparando justamente para desembarcar dentro de algún tiempo. Pero me parece que Falcon y el Soldado de Invierno ha sentado las bases para muchos de los personajes que vamos a ver en Secret Invasion y probablemente en otros productos. Una presentación, como yo le digo, muy a lo Nick Fury, ¿no? Hay muchas similitudes. Julia Louis-Dreyfus es una actriz fantástica, genial. A mí particularmente me pone muy feliz que se incorpore al MCU y creo que puede enriquecer muchísimo más lo que podamos ver de cara al futuro. El episodio, después de esta presentación, se divide en otras dos partes. Una con Sam y su familia. A ver, Sam, después de lo que pasó con Walker, decide refugiarse en su familia, va a visitar a sus sobrinos y a su hermana, trata de encaminar un poco el negocio familiar, este barco que ellos tienen, tratar de refaccionarlo, en principio para venderlo, pero después para, tratar de utilizarlo y poder seguir laboralmente adelante. Es como que se replantea varias cosas. Conocemos algunos detalles más de la infancia de ellos o de lo que habían hecho sus padres. Se menciona por ahí a la pasada que la madre de Sam era en los barrios carenciados donde vivían los afroamericanos y donde muchos chicos no tenían para comer, era un poco la que se encargaba de alimentar a toda la cuadra, ¿no? Algo que, pasados los años, fortaleció y forjó casi como una unión familiar de todos estos chicos que, cuando eran pequeños, habían sido ayudados por la familia de Sam. Y a la hora de necesitar un favor, no dudó en convocarlos al puerto para poder ayudarlos justamente a refaccionar este barco. Acá vemos también la aparición de Bucky, ¿no? Que más allá de haberle de alguna forma echado en cara, sin hablarlo, ¿no? Pero con el gesto despectivo de tirarle el escudo, diciéndole, bueno, es hora que te hagas cargo de esto, vino también para dar una mano. Hay, previo a ese encuentro en el puerto, una
pequeña aparición de Simo, ¿no? Que vuelve a Sokovia, que va al Monumento a los Caídos en Sokovia, un poco que se redime él también con su pasado. Mágicamente aparece Bucky, esto de que los personajes aparezcan en lugares justos y convenientes, otra vez se vuelve a repetir en este episodio, y ni más ni menos Bucky termina entregando a Simo a la Guardia Real de Wakanda, que había ido a buscarlo, que de alguna forma salda esa falta que él tenía con el reino que lo ayudó después de haberlo liberado a Zemo, y a cambio le pide un favor, un último favor, que no sabemos muy bien qué es, pero que sobre el final del capítulo nos podemos llegar a dar una idea pensando lo que puede llegar a ocurrir en el último capítulo. El episodio, a partir de ese encuentro entre Zemo y Bucky, termina de alguna forma fortaleciendo las pequeñas historias de esta serie. Lo decíamos, lo de Sam con su hermana, la participación de Bucky, un pequeño coqueteo entre Bucky y la hermana de Sam, un par de escenas en ese sentido muy, muy graciosas, y una segunda parte bastante más cruda, bastante más dura, ¿no? Porque, a ver, Bucky, más allá de dejarle esa caja con ese regalo, que no vemos qué es, decide regresar, pero de alguna forma decir, bueno, está todo listo para que vos de una vez por todas te pongas el escudo y me ayudes, y encontremos a los Flag Mayors y tratemos de detener a Karli. Como les dije al principio, está cada vez más radicalizada, más violenta, se junta con Bartok, un viejo enemigo de Sam, ¿no? Al que se la tiene jurada, al que quiere asesinarlo, y todo esto, aún para los Flag Mayors, se está volviendo cada vez más oscuro, porque la mismísima Karli es cuestionada por sus lugartenientes, ¿no? Como diciendo, bueno, nosotros estábamos para otra cosa, ¿no? Estábamos para ayudar al mundo, ¿no? Un mundo, un pueblo, es el lema que tienen ellos, y no juntarnos con criminales como Bartok. Bueno, la mismísima Karli dice, me parece que no te diste cuenta que nosotros somos criminales, ¿no? Un poco sentando que vamos a ver la parte más violenta al final de la serie de los Flag Mayors. Pero tenemos otra escena, posterior a la del puerto, y ese pequeño coqueteo, o por lo menos toda esa escena muy cálida que nos muestra un poco el lado más íntimo de la familia de Sam, sino que Sam sentía que debía ir a pedirle alguna explicación a Isaiah Bradley, ¿no? Este super soldado que nadie sabía que existía y que vive junto a su nieto, del que ya habíamos visto y nos habíamos enterado algunas cosas sobre él, que el gobierno de los Estados Unidos le había aplicado un suero, pero no conocíamos más detalles, ¿no? Que había sido torturado y que le había pasado muy mal. Bueno, el episodio se encarga justamente de develarnos cuál fue todo este terror al que fue sometido a Isaiah, ¿no? Y acá es donde me parece el capítulo profundiza muchísimo más algo que está padeciendo los Estados Unidos todavía, como lo hemos comentado en otros videos, y que tiene que ver con el racismo, con los abusos de autoridad y con los abusos para con los afroamericanos. Isaiah explica de que no fue el único soldado que recibió el suero, que sus demás compañeros o hermanos de armas fueron falleciendo, y en el único en el que funcionó como el gobierno de los Estados Unidos esperaba era en él, y que eventualmente terminaron experimentando con él para poder obtener más pruebas, los experimentos más atroces. Esto se puede ver en los cómics. También les habíamos dicho en un video anterior que hay un cómic llamado Truth, Verdad, donde se explica todo esto, ¿no? de este Capitán América encarnado por Isaiah Bradley. Pero acá empieza la discusión que tiene que ver con justamente el racismo, y con que, según los ojos de Isaiah, con los cuales yo coincido, un afroamericano jamás podrá ser Capitán América en los Estados Unidos. Jamás el gobierno de los Estados Unidos va a permitir que un afroamericano sea el Capitán América. Él mismo lo describe. Steve Rogers era rubio y de ojos celestes. No van a permitir que un negro, lisa y llanamente, sea el Capitán América. Y aunque lo permitieran, vos, refiriéndose a Sam, no podés aceptar ese cargo, pensando un poco en todos los abusos que los afroamericanos han sufrido a lo largo de 500 años o más, y que aún hoy siguen recibiendo. Una escena muy emotiva. Los productores habían hablado de este encuentro entre Sam y Isaiah, ¿no? Donde también nos enteramos que el gobierno lo dio por muerto, por lo menos a su familia, que su esposa le enviaba cartas y que él nunca las recibía, eran incautadas por el gobierno de los Estados Unidos, que una enfermera se apiadó de él y le dio una mano y lo ayudó y lo hizo pasar
por muerto para que el gobierno de los Estados Unidos en su momento lo deje en paz, que su esposa, después de enterarse que él había fallecido, ¿no? O por lo menos que el gobierno le había dicho que estaba muerto, terminó muriendo ella y él no pudo despedirse. Bueno, todo un calvario que este hombre vivió y que me parece que terminó de decidir hacia dónde tiene que ir Sam, ¿no? Que aún con todo esto que Isaiah le dijo, está el legado de Steve Rogers de por medio, está el escudo del Capitán América, lo vemos entrenar, ¿no? Perfeccionándose, hay mucho de Sam en el capítulo, ¿no? Haciendo ejercicios, preparándose para lo que será finalmente lo que vimos en el epílogo de Endgame, que es cuando él recibe el escudo, y todos creíamos que iba a ser el Capitán América, pero en el medio tenemos todas estas dudas y esta historia, y todo indica que en el último episodio nos vamos a estar encontrando con lo que está dentro de la caja que Bucky le dejó a Sam, proveniente de Wakanda, y que entiendo yo es un traje de Capitán América, que le va a permitir a él tener algunas habilidades, sin suero de por medio, pero para poder combatir a los villanos que va a tener, con los que va a tener que pelear. Recordemos que Sam no tiene superfuerza, él tenía su traje con sus alas, esas alas las perdió en el combate con Walker al principio. No es un dato menor que Joaquín Torres, este soldado que lo ayuda a él permanentemente, se haya quedado con esas alas. ¿Será Joaquín Torres el nuevo Falcon? Es muy probable en el futuro. Por eso digo que se van sembrando las semillas de los próximos personajes que en el futuro vamos a estar viendo. Y por otro lado, tenemos a Walker, un Walker que le prometió a los padres de Battlestar que no iba a dejar impune su muerte, más allá de que él dice haber matado a quien asesinó a su amigo y compañero, sino que él siente que es el Capitán América y nadie le va a sacar ese título, ni el gobierno de los Estados Unidos, ni Sam, ni Bucky, ni nadie. Entonces podemos ver en una pequeña escena postcrédito que Walker está forjando su propio escudo de Capitán América con algunas insignias y con decoraciones, ¿no? Y seguramente va a estar también construyendo su propio traje para este último episodio. Estamos ante el USA Agent, que es justamente otra versión bastante más oscura del Capitán América. Probablemente nos encontremos con ese personaje encarnado por John Walker al final, y todo esto, ¿no? Con el personaje de Valentina Allegra de la Fontaine como gran invitada, nos lleve a lo que más adelante será Secret Invasion. Este capítulo, que no ha sido nada espectacular en cuanto a la acción, ha tenido las dosis justas, pero me parece que fue muy rico intelectualmente, ¿no? Con muchos diálogos interesantes, hemos conocido más profundamente las historias de muchos de los personajes, ha preparado todo para lo que será el viernes que viene, el final y el gran enfrentamiento. Los Flagmeyers por un lado, John Walker por el otro, como un Capitán América, Sam finalmente asumiendo la responsabilidad que Steve Rogers le dejó en el final de Endgame, poniéndose el escudo, poniéndose el traje que le prepararon en Wakanda, y Zemo, que terminó encerrado, ¿no? En una prisión de máxima seguridad, y entendemos que no va a ser lo último de Daniel Brühl en el MCU. Creo que vamos a seguir teniendo algo de él porque, insisto, Zemo ha sido uno de los personajes en esta serie que más se ha enriquecido, que más ha crecido, y que me parece que a futuro es todavía un personaje que se puede utilizar, y se puede utilizar realmente muy bien. Habrá que esperar entonces una semana para ver si todas estas teorías se terminan cumpliendo, si ese último capítulo nos deja la puerta abierta para algo más en futuros productos, si Julia Louis-Dreyfus es Lady Hydra, como muchos creemos que puede llegar a ser. Lo de Hydra no se menciona mucho, pero está ahí en las sombras. Bucky, por otro lado, busca esa redención para con los familiares de todas las personas a las que asesinó. Sam un poco le dice, tenés que hacer más que lo que estás haciendo, no alcanza con vengar asesinando a los que te habían contratado como soldado de invierno, tenés que ir y pedirle disculpas a los familiares de las personas que asesinaste, algo muy difícil, pero me parece que todos estos caminos llevan a que el último episodio cierre estas subtramas, ¿no? Y bueno, tendremos que esperar entonces una semana para ver de qué se trata todo esto. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal, que ayuda muchísimo, y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más material para compartir con todos.